Para este servicio divino tenemos como base la palabra que está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hasta aquí. Mis amados hermanos, hermanas en el Señor, con mucha alegría en el corazón, en el sentir de poder estar una vez más bajo la palabra, el deseo que cada uno de nuestros corazones pueda sentirse muy, pero muy cordialmente bienvenidos bajo el altar del Señor, bajo la palabra. En la casa de nuestro Padre, a pesar de que quizás estamos cada uno en lugares diferentes, en casa o en el lugar donde nos encontremos, que esa bienvenida pueda ser la puerta abierta para que podamos entonces disfrutar de la palabra de Dios. Y con esta bienvenida también el corazón y los saludos de nuestro apóstol mayor para todos ustedes, hermanos. Y aún resuena en el corazón el servicio divino del apóstol mayor de Pentecostés. Quizás pocos días han pasado, pero son como esas palabras que también podemos colocarlas en el corazón y tomarlas como bastón de apoyo, porque en esta palabra de este año que nos ha dado nuestro apóstol mayor, Cristo nos hace libres. Cristo nos hace libres también para poder servir y para poder amar. Y en este servicio divino el apóstol mayor nos dio como una guía en las 3 tareas que nos dejó. El poder anunciar el Evangelio, el poder trabajar en la unidad, el poder desarrollar en cada uno de nosotros la nueva criatura. Son como etapas que queremos ir también cubriendo. Pero seguramente cada uno de nosotros se pregunte cómo vamos a hacer para cumplir con esto, cuáles son las herramientas. Dios nunca nos va a dar una tarea sin darnos las herramientas necesarias. Y en los servicios divinos siguientes, Dios nos habló de la oración, nos habló de su asistencia, nos habló de la importancia del Trino Dios. Y entonces llega el servicio divino de hoy, donde también es una palabra que quiere regalarnos como una tarea que nos deja, porque en este texto que he leído de la carta del apóstol Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ser santos. Es como si, quizás puedo hacer esta imagen, queridos hermanos y hermanas, como si tuviéramos ahora en la pantalla que nosotros estamos asistiendo ahora, nuestra tarea es ser santos. Y uno podría decir, ¿y cómo hacer esto? ¿Y qué significa esto? Quizás aquí tenemos en el texto la primera guía, porque comienza diciendo que tenemos que ser santos como aquel que nos llamó. Entonces, nosotros fuimos llamados por el Señor. Y en otro de sus textos, el apóstol Pedro dice que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable para mostrar las riquezas del Señor. Y esto es toda una tarea. Y esa tarea que nos dio el apóstol mayor en Pentecostés, la tercera es que pueda desarrollarse en nosotros la nueva criatura. Y para que pueda desarrollarse en nosotros la nueva criatura, tenemos que estar apartados de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y este es el camino para la santidad, cómo apartarnos. Pero Dios no nos deja un camino sin indicarnos, porque nos está diciendo que tenemos que ser santos como aquel que nos llamó. El Trino Dios nos llamó. Y entonces esa santidad está primero en Dios. Dios es santo. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu lo es. Y en esa santidad entonces queremos mirar. El camino está hacia la santidad dejada en el Trino Dios. Él nos mostró el camino de esa santidad en su Hijo. Él, con las 2 naturalezas, la divina y la humana, no cayó en pecado, no se apartó del mal. Ser santo, santificarse, significa apartarse del mal. Y entonces Él es nuestro modelo, y esto es hermoso.
porque no tenemos que andar buscando modelos o referentes fuera del contexto, sino en Él. Y Él entonces dejó el envío de poder llevar el Evangelio en los apóstoles y fundó su iglesia, la iglesia de Cristo, que también es santa. Así lo confesamos en nuestro tercer artículo de la confesión de fe. Y quizás podríamos decir un momento, porque la iglesia y los apóstoles tienen sus errores. Y desde ya que sí, queridos hermanos y hermanas, esta es la iglesia, la parte visible de la iglesia, que está compuesta por nosotros como seres humanos y por lo tanto, en ese sentido, tiene muchos errores los cuales quisiéramos corregir, trabajamos por ello. Pero no queremos dejar de lado la otra parte, la parte invisible de la iglesia. Porque a través de la iglesia nosotros recibimos el camino hacia la salvación, los sacramentos y la palabra. Y esta parte permanece santa. Ningún pecado puede sacar la santidad de la iglesia. El camino a la salvación, la palabra en el Evangelio, los sacramentos, en el santo bautismo, el santo sellamiento y la santa cena, permanecen santos, más allá de los errores o de las deficiencias que podamos tener los seres humanos. Y entonces queremos mirar que Dios nos ha regalado esta posibilidad, de ser parte de la iglesia de Cristo. Y entonces nos da una tarea aquí el apóstol, porque dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y entonces ahora nos está llamando a nosotros a santificarnos. Santificarnos significa separarnos de todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios. Significa tratar de seguir el camino del Evangelio. Significa sobreponernos a todas las preocupaciones. Significa, podríamos decir, renunciar al mal, esto que hemos afirmado el día de la confirmación, y aquellos que no han tenido ese día de la confirmación, que han afirmado el día del santo sellamiento, al aceptar poder renunciar al diablo, a todo su obrar y ser. Y entonces este es el camino que Dios nos pide. Hemos sido llamados para ser santos, para santificarnos. Y tú y yo podemos decir, bueno, pero no es una tarea fácil. Esta santificación que Dios nos pide merece un esfuerzo, merece una dedicación. He pensado mucho en esto y quizás la palabra es que merece nuestra decisión. Porque Dios no nos va a pedir algo que no podamos cumplir. Y Él como santo, el Trino Dios como santo, dejó todos los elementos, esos elementos que están en su iglesia, esos elementos a los cuales nos ha invitado a que podamos seguir. Y hasta tenemos la oración de Cristo. Yo quisiera ir al texto que está en Juan, capítulo 17, cuando Jesús le dice al Padre: y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Y quizás podríamos decir, pero estaba hablando de aquellos que estaban junto a Él. En el siguiente versículo dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Es decir, que Cristo no solamente se santificó, cumplió la voluntad de Dios para Él, sino para aquellos que estaban con Él, y también oró para que nosotros podamos cumplirla. Y ahora nos toca a nosotros decidirnos por el Señor, para esta santidad. Y esto implica entonces que podamos alcanzar la imagen de Cristo como sus discípulos. Y esa imagen debería llevarnos a que pensemos como Cristo, hablemos como Cristo, actuemos como Cristo lo haría. Todo un desafío. Y quizás nos preguntemos, ¿cómo hacemos esto para nuestra vida cotidiana? Dios nos ha dado una hermosa posibilidad, y es la del servicio divino. En el servicio divino, Él nos va mostrando cuál es el camino, cuáles son los pasos que tenemos que seguir para alcanzar esa santidad. Y el servicio divino no comienza en el momento que quizás se encienda la cruz o comience a tocar el himno de inicio. El servicio divino comienza antes, cuando preparamos el corazón para poder estar bajo la palabra. Queremos
apartarnos de todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios. Y quizás podríamos preguntarnos, ¿pero qué beneficio tiene esto? Uno de los beneficios es sobreponernos a todas las preocupaciones. Caminar el camino que Cristo nos enseñó. El camino que nos lleva a la eterna comunión con el Padre. El camino que nos permite mirar qué es lo más importante en nuestra vida y darle el verdadero valor a cada cosa en nuestra vida. El camino que nos permite vivir en paz. El camino que nos permite mirar lo grande en su grandeza y lo pequeño en su pequeñez. En el canto de inicio, otra vez en la casa del Padre. Quizás digamos, bueno, pero hoy estamos en nuestra casa, pero tomando de la palabra que nos regala el Padre bajo su altar. Y dice allí, gozaremos la dicha inefable. Esta parte la tenemos que preparar nosotros. Prepararnos para el servicio divino implica guardar el momento, no solamente en el tiempo, sino comenzar a santificarnos en la oración, como nos ha sido enseñado en uno de los servicios divinos después de Pentecostés. Santificarnos en la oración, antes de cada servicio divino, preparar nuestra alma para que podamos vivir este servicio divino. Y entonces, cuando llega el servicio divino, ¿qué es lo que Dios hace? Dios nos muestra nuestras deficiencias y quizás nosotros podríamos decir, bueno, yo ya mis errores los conozco. Dios nos los muestra con un camino pleno de amor, diciendo, mirad, si vos querés ser santo, tenés que ir cambiando poco a poco y lo tenés que hacer de esta manera. Cada servicio divino nos enseña cómo debemos hacerlo. Dios nos va mostrando esas deficiencias, pero de una manera tan amorosa. Pero nosotros tenemos que decidirnos por poder aceptar esta muestra que Dios nos da. Y entonces nos quiere ayudar a través de la palabra. Algo tan simple como es la palabra, quiere ir guiándonos para que podamos alcanzar esa santidad, dándonos el camino que nos va llevando a estar más cerca de Dios. Pero cuando recibimos la palabra, quizás podamos decir, qué hermoso servicio divino que hoy vivimos. No alcanza con eso, no alcanza con oír, con escuchar, con aceptar, con comprender la palabra, sino que tenemos que obrar esta palabra. Y ahí es donde viene nuestra gran lucha, el decidirnos obrar la palabra de Dios para cada día renunciar al mal, hablar como Cristo, pensar como Cristo, obrar como Cristo. Y en este hermoso desafío, Dios también nos demuestra todo su amor, porque no es que nos marca esas deficiencias y luego nos dice, bueno, ahora es tu problema. Él nos dice, mira, es importante que vos puedas acercarte al altar, reconociendo lo que tenés que cambiar. Yo te voy a ayudar, voy a darte la oportunidad de comenzar nuevamente. Y ese es el camino de la santidad, el camino que nos permite ir creciendo poco a poco para llegar a esta tercera tarea que el apóstol mayor nos dio en Pentecostés, que podamos ir dejando de lado la vieja criatura para alcanzar la imagen de Cristo en la nueva criatura. Y cuando nosotros, entonces, trabajamos el camino de la nueva criatura, trabajaremos el camino de la unidad, otra de las tareas que recibimos en Pentecostés. Trabajaremos el camino de esparcir el Evangelio, ya no quizás con la palabra, sino simplemente con nuestra vida, cuando nuestra propia vida puede ser imagen del Evangelio. Y entonces el regalo que Dios hoy nos hace, el poder ser santos, y nos muestra el camino, nos dice el modelo es Cristo, el camino ha sido dejado en su iglesia, la iglesia de Cristo instituida por Él, en el envío dado a los apóstoles, en esa posibilidad que tenés de ir a buscar la palabra, de ir a buscar los sacramentos, de mirar entonces cuáles son las cosas que tenés que cambiar en tu vida y tener la posibilidad de cambiarlas. Es el camino que nos lleva a la santidad. Dios nos invita a nosotros como almas y a la comunidad toda, a la iglesia de Cristo, a llevar la impronta de la santidad del Señor. Y en esto entonces queremos trabajar. Esa es la invitación que Dios nos hace en este día. Un hermoso desafío. Dios permita que cada uno de nosotros pueda aceptarlo. También en este tiempo que nos toca vivir. Quizás de situaciones, de circunstancias, de momentos no esperados, de caminos
no transitados, pero ahí también Dios nos pide que podamos ser santos. Voy a volver sobre el texto. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nos está dando la seguridad, hermanos. No nos está diciendo, hace esto que es imposible, sino nos está diciendo, hace esto, yo te voy a ayudar, lo podés lograr. Es cuestión de decidirnos por el Señor. Ojalá cada uno de nosotros pueda tomar esta decisión, pueda decidirse por el Señor para que la santidad del Señor pueda ser la impronta en nuestra vida. Amén.